Bendito y buen Padre Celestial, Señor, que dador de toda gracia, Señor, de todas las bondades, Padre bendito, derramando su misericordia, Señor, en el día a día sobre nuestras vidas. Le agradecemos, Señor, por ello, porque nos mira con amor, Señor, Padre bendito, y nos acompaña, Señor, en cada instancia de nuestras vidas. Está junto a nosotros, en las dificultades, también en las alegrías, Señor. Gracias, Padre bendito, en esta hora queremos que su presencia continúe en medio nuestro, en cada hogar, Señor, que está representado en esta hora, en cada hermana, hermano, Señor, que han apartado este tiempo, Señor, para aprender más de su palabra. Señor, también que esta bendición de conocimiento, de aprendizaje, pueda alcanzar también, Señor, al resto de nuestros hermanos que no se han podido conectar, Señor. Padre Celestial, bendícele grandemente, Dios bendito de los cielos. Te pedimos, Señor, y te dejamos esta oración en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. 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 Voy a leer una lectura y Magali, de ahí te doy el paso. El 133 que dice, bueno, no lo estamos congregando directamente en los templos, pero sí estamos congregados cada uno en nuestros hogares. Y bueno, y sabemos que el Señor siempre está presente donde se le invoque su santo nombre. Que dice así: mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Que el Señor bendiga esta su hermosa palabra, donde nos dice que donde se reúne su pueblo, Él está en medio de ellos, Él envía bendición cuando estamos en un mismo sentir, cuando estamos en un mismo espíritu, en un mismo deseo, y que el Señor una vez más pueda acompañar y guiar a Magali en este clase que nos va a entregar en esta hora. Amén. Adelante, Magali. Bueno, les saludo a todos, ya lo habíamos saludado, pero nuevamente les doy la cordial bienvenida a la clase de hoy día. Y todo este tiempo hemos estado tratando del pueblo de Israel, de su éxodo y de la partida en el desierto. Y hoy nos toca la lección número 6, que habla el camino por el desierto y cómo lidiar con el fracaso. Voy a compartir, voy a ver si que puedo compartir. A ver, si yo pongo acá, supongo que ahí puedo compartir. Esto es nuevo para mí, de compartir, a ver, vamos, de nuevo. Debe haber una parte donde dice compartir, ¿cierto? Para yo poder compartir la diapositiva. Sí, abajito donde te aparece un símbolo cuadradito con una flechita. Yo lo tengo en inglés, así que no sé, a lo mejor tú lo tienes en español. Share screen. Share screen. Sí. Apriete ahí. ¿Ya? Y ahí comparto. 2 veces. ¿Ya? Y ahí comparto, ¿cierto? Ahí, ¿o no? Ahí está compartiendo, correcto. Ahora vas abajo donde está la copita y lo amplías. Copita, vamos, copita, acá está la copita. Ahí y está. ahí se amplía. Sí. Exacto. ¿Está pequeña tu imagen? ¿La mía dónde está el WhatsApp o la imagen de la diapo? La imagen, abrirla. Pincha 2 veces sobre la imagen. ¿Ahí? No, avanzamos ahí. No sé si los demás la ven completa, yo la veo la mitad. Yo en mi pantalla la veo completa. No sé cómo lo ven los hermanos. ¿Vamos a ver la diapo completa o a mitad? ¿La mitad? A ver, vamos a ver. Si yo pongo... Stop sharing, de nuevo. Arriba de la imagen hay una que dice stop sharing. Dice pausa, new chat.
Ya, ahí aprieta de nuevo y vamos a salir. Vas a volver a entrar, pero con la imagen ahora en grande. Tienes el PowerPoint abajo, ¿cierto? Del Zoom. Sí. Ya. Vamos a ver, voy a cerrar. Espérenme un segundito y vamos a intentar aquí hacer algo por la vida. A ver, si yo puedo hacer acá. Ahí. ¿O sigue igual? ¿Sí? ¿Está bien? Sí, Magali, ahí se ve completo. Ah, ya. Perfecto. Ya, qué bueno. Bueno, como dice, estamos aprendiendo. Bueno, como les decía, el tema de hoy es del pueblo de Israel y cómo lidiar con el fracaso. El texto base está en Éxodo 16, del 1 al 10. Así que lo vamos a leer para que podamos entender en qué está basada la lectura de hoy día. Y como son 10 versículos, y sabemos 1, 2, 3, 4. Tendríamos que leer de 3 versículos y yo leo 4. ¿Les parece? Empezamos con la hermana Cecilia, que lea los 3 primeros, después el hermano Benedicto, después Mónica, y después yo leo los últimos. En Éxodo Ya. 16, del 1 al 10. Amén. Leo la palabra en el nombre del Señor. Amén. Dice así. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiésemos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones. ¿Con qué habéis murmurado contra él? Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel: acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto. He aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Bueno, como decía, este es el pueblo de Israel. Sabemos que ellos estuvieron caminando por el desierto y la peregrinación por el desierto fue parte de de parte de Dios. Fue una lección de vida para el pueblo hebreo, donde aprende a ser libre y a vivir libertad. Si analizamos nosotros el texto, ellos llevan más o menos como 2 meses
en esta trayectoria de la salida de Egipto. Y ya Dios le había demostrado que Dios estaba con ellos. Y pasado el tiempo se empezó a escasear el alimento y todas las cosas que ellos habían traído en el caminar. Y bueno, en el desierto sabemos que no hay nada, es decir, es tierra y nada más. Ellos no podían ni a comprar, ni sembrar, nada. Entonces vieron que había escasez y tenían hambre. Entonces empezaron a murmurar. Este pueblo de Israel dijo, bueno, nosotros estábamos mejor allá en Egipto, porque al menos teníamos comida, teníamos el sustento diario, aunque tenían que trabajar largas horas en esclavitud, pero tenían el alimento asegurado. Y acá en este caminar, en este peregrinaje que tenían que hacer, se estaban acabando los alimentos y tenían hambre. Y empezaron a murmurar, es decir, estábamos mejor allá en Egipto y no estábamos, ¿cómo se llama?, con hambre. Entonces la peregrinación en el desierto constituyó una pedagogía para este pueblo. Dios sabía que iba a pasar, que se iba a acabar el alimento, que iban a vivir a lo mejor alguna necesidad, pero yo estaba consciente de eso y quería ver la reacción de este pueblo, ¿ya? Quería ver qué es lo que ellos hacían y qué fueron. Lo primero fue quejarse, ¿cierto? A murmurar, a decir, nosotros estábamos mejor allá en Egipto. Y empezaron a murmurar contra Moisés y Aarón, ¿cierto? Dice la palabra en Éxodo, que empezaron a murmurar. Y ellos estaban acostumbrados, como dice, a ser esclavos, a depender de otras personas, a que todos se le dieran ya tanto una orden o que también le dieran el alimento. Ellos tenían la mentalidad de esclavos, es decir, ellos no pensaban por sí solos, no tenían esa libertad. Y dice acá, la peregrinación por el desierto constituyó toda una pedagogía de Dios para enseñarle a un grupo de esclavos lo que implica vivir una vida en libertad. El pueblo hebreo debió aprender a caminar en la libertad a través de muchos errores y fracasos. Sabemos que durante toda su caminata, ellos tropezaron, como de ahora mismo, ellos estaban murmurando, entonces hubo fracasos. Y el pueblo debió aprender a través de los errores y de estos fracasos. Dice, en el desierto el pueblo aprende a sacar de su interior el alma de esclavo, liberados de la actitud y pensamiento de esclavo. Es decir, no el hecho de solamente, no era automático esto de ellos que ya salieron de Egipto y empezaron a caminar por el desierto y su mentalidad iba a cambiar. No, era un proceso que tenían que vivir. Tenían que aprender a ¿cómo se llama? Autovalerse en cierta medida, entre comillas, a tomar decisiones, ¿ya? Por sí solos, no que alguien les estuviera dando órdenes de lo que tenían que hacer o no. Pero esta libertad dependía también de Dios, de depender en cierta medida de hacer la voluntad y esperar en Dios. Dice, el cumplir metas a corto plazo y el tener todo en lo inmediato nos contrasta con la historia bíblica, ya que la historia del pueblo de Israel nos presenta la imagen de un pueblo que tiene que aprender a controlar su fracaso y decepciones y ansiedades, porque todo acontece a un largo plazo. Ellos tuvieron que vivir 40 años para poder aprender
Y nos hace también una relación con nosotros, porque nosotros tenemos que aprender también de la libertad que tenemos. El Señor nos hizo con libre albedrío, pero también tenemos que aprender, esto es un proceso de toda la vida. Así como al pueblo de Israel le costó 40 años, nosotros tenemos toda una vida por ir aprendiendo. Dice, sin embargo, muchas veces los proyectos de Dios no coinciden con la voluntad humana y el ser humano debe aprender a obedecer la voluntad divina, aunque no comprenda del todo sus propósitos. Los tiempos de Dios no son los tiempos del ser humano. Para entrar a la tierra prometida se requiere tener un alma plenamente libre de todo egoísmo y pasión humana. Se debe renunciar al tener para vivir plenamente en el ser. Aquí hacemos una comparación con el pueblo y las murmuraciones. Moisés, bajo la acción y dirección de Dios, sacó al pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto para conducirlo al desierto para allí vivir en libertad. Sin embargo, el solo hecho de cambiar el lugar geográfico de la ciudad egipcia hacia el desierto no genera automáticamente la libertad en la persona, lo que les decía anteriormente. No genera automáticamente la libertad de la persona. La reiterada actitud de rebeldía y murmuración del pueblo demuestra que para ellos fue muy difícil vivir, aceptar y aprender a vivir en esta nueva forma de vida llamada libertad. Creo que para ellos, me imagino, de haber sido muy complicado el de aceptar que ellos tenían que, en cierta medida, tomar decisiones. En el hecho de aprender también a vivir en libertad, porque ya no van a recibir órdenes de un faraón, de un administrador que estaba ahí, que todos los días tenían que trabajar de sol a sol, y lo único, y todo se les daba, porque incluso les daban una ración de alimento. Entonces ellos estaban automáticamente acostumbrados a ese estilo de vida. Y por lo mismo, como ellos no generaban por sí solos antes el alimento y otras cosas, ahora todavía querían depender de esa forma de vida. Dice, ahora pues, después de 2 meses y medio de caminata por el desierto, sienten mucha hambre y en vez de buscar una solución para buscar algún tipo de alimento, se ponen a murmurar nuevamente contra Moisés y Aarón. Incluso no valoran su libertad, solo desean volver a Egipto para tener segura una ración de alimento. A cambio de trabajar hasta la muerte, pero por eso decían, y le decían a los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. Es decir, me imagino para Moisés cómo debe haber sido esta situación de, para empezar, él luchó tanto para que el faraón entendiera que tenía libertad y sacarlo a este pueblo a la libertad, y que más, además, este pueblo reclamara y estuviera constantemente murmurándole o hablando contra él. Me imagino para él debe haber sido complejo, pero él tenía la promesa que Dios estaba con él, que Dios le estaba guiando y que él tenía un propósito de sacar a este pueblo de la esclavitud. Y él confiaba en este Dios. Tanto la fe de Moisés y Aarón creían en la promesa, ¿ya? De Dios, que Dios iba a estar con ellos. Y en cierta medida no hacían caso
a estas murmuraciones. Por el contrario, él oraba. Cada vez que había estas situaciones y intercedía a Dios para que Dios tuviera compasión y misericordia con este pueblo. Es decir, la fe de Moisés y Aarón en el Dios de la promesa supone sobreponerse y resistir a la murmuración y la rebeldía de un pueblo sin conciencia, de un pueblo nacido y criado para ser esclavo y obedecer bajo el castigo del látigo. La rebeldía del pueblo Moisés no la considera como un fracaso. Él tiene la esperanza que el pueblo aprenderá a caminar junto a Dios de la promesa y que su continuo cuidado y providencia sobre el pueblo les hará comprender a los hebreos el milagro que Dios está obrando dentro de ellos. Milagro que podríamos identificar como la transformación de la mente de un hombre y mujer esclava en una nueva mentalidad de una mujer y hombre libre, plenamente libres para adorar a Dios a través de sus acciones y solidaridad y justicia. Es decir, Moisés sabía que esto no iba a ser fácil y que él quería que este pueblo aprendiera a vivir y que esa mentalidad de esclavo, Dios de a poco tenía que ir transformándola. Tenía que ir un proceso. Y por lo mismo, él siempre estaba intercediendo ante Dios por este pueblo, que Dios tuviera misericordia de él. El pueblo de Israel vivir en el desierto con la mentalidad de esclavo significa vivir siempre quejándose de las dificultades de la vida. Implica un vivir la vida siempre dependiente y obediente a la autoridad del amo. Un vivir sin autonomía personal y sin tomar responsabilidades que no sean más que las de trabajar duramente de sol a sol. Vivir la vida como un esclavo es vivir preso de lo cotidiano, sin futuro y sin trascendencia. ¿Qué sucede en el desierto? El milagro en el desierto es la transformación de la mente de un hombre y mujer esclava en una nueva mentalidad de una mujer y hombre libre. Moisés y Aarón nos enseñan a ser resilientes frente al aparente fracaso, a no desistir y morir en el intento. Y decir resiliencia es la inefable capacidad que permite a ciertas personas anteponerse a las distintas adversidades que se les presentan en la vida diaria. Permite desarrollar conductas positivas ante el estrés, la amenaza o algún conflicto. Es decir, Moisés y Aarón eran personas que se anteponían a la adversidad y seguían adelante. Es decir, obviamente, no sé, como dice un buen chileno, no se estaba a morir o no volvía atrás. Ellos seguían con su propósito, con su tarea, con su misión. A pesar de todas las murmuraciones, todo lo que había en contra de ellos tenían un propósito de liberar a este pueblo, no solamente de la esclavitud de Egipto, sino de sus pensamientos, de poder transformar esta mente de cada una de estas personas, de este pueblo, a que aprendieran a vivir en libertad. Y acá tenemos algunas preguntas. Dice, ¿hemos fracasado alguna vez? ¿Qué sentimos cuando fracasamos? ¿Existe un lugar para Dios en el fracaso? No veo bien acá. Podemos también darle la oportunidad. ¿Qué piensan ustedes? Porque el pueblo de Dios, de Israel, muchas veces se sintió fracasado. ¿Sentimos nosotros
¿Qué sentimos nosotros cuando fracasamos? ¿Existe un lugar para Dios en el fracaso? Dejo la oportunidad para algún comentario y también podemos relacionarlo con lo del pueblo de Israel. ¿Qué pasaba también con ellos? Hoy me fui. Retrocede nomás, Macaulay. Con el... Ahí. Eso. Eso. Gracias. Dejo la oportunidad. Si alguien quiere hacer algún comentario de lo que estamos hablando, de lo que está pasando con este pueblo de Israel, y caso también lo podemos confrontar con nuestra vida diaria y también como pueblo de Dios también. Es decir, nosotros somos una comunidad de fe también. Magali, yo creo que no, en el fracaso, lo que vivió el pueblo de Israel ahí en el desierto, en cierta forma no hay mucha diferencia de lo que en nuestra vida cotidiana, en la actualidad, ya sea en lo personal como también en la congregación. Uno puede observarnos el hecho que el ser humano en sí nunca queda satisfecho, es decir, ellos recibieron esta bendición de que Dios le pusiera a alguien como guía para sacarlo del sufrimiento, de donde estaban esclavizados. Pero sin embargo, al primera dificultad, ellos empezaron a murmurar, como dice su palabra, y no se dieron cuenta del esfuerzo, de todo lo que, bueno, Dios cómo se la juega por sus hijos para que estén bien. Y hoy en día también podemos ver que yo analizaba mientras Magali exponía y decía yo, nosotros muchas veces también no los atrevemos a hacer cosas porque hay en la cabeza un liderazgo, un pastor, viene el liderazgo de la iglesia y pareciera que el resto descansara en ello, pensando que ellos no van a ser capaz también de hacer algo más. Y eso yo creo que es sentir un poquito estar esclavizado del temor. Estamos como acostumbrados a hacer como quizá que nos den la orden o que nos digan lo que tengo que hacer, pero no por nuestro propio pensamiento de buscar una salida. Y no sé, lo relaciono un poco en eso. Hay una alabanza que dice, ya no soy esclavo del temor, pero yo creo que ese temor siempre está en nosotros el temor de dar un paso más, de atrevernos, y eso nos limita a que podamos seguir adelante o podamos ir creciendo. Bueno, esta palabra se nos repite, hemos estado hablando ya hace rato de este pueblo de Israel y también en las clases de los estudios bíblicos también es como de cierta forma se relaciona todo esto. Y yo creo que eso nosotros siempre murmuramos, nunca estamos como satisfechos, siempre estamos, y muchas veces cuando enfrentamos una dificultad quizás se reniega contra Dios, ¿por qué nos pasó esto? Sin meditar y decir que a lo mejor si yo le estoy pidiendo algo a Dios y Dios no me dio la respuesta que yo quisiera, era para algo mejor, porque Dios tenía un mejor propósito para nuestras vidas. Y yo creo que de ese punto de vista es lo que debemos mirar y no siempre lo hacemos. Gracias, hermana Mónica. Gracias por también hacernos ver y la verdad es así, que muchas veces nosotros como pueblo de Dios y nosotros mismos como hijos de Dios, muchas veces no hacemos muchas cosas por miedo al fracaso y también porque estamos acostumbrados a que nos dirijan en cierta medida en nuestras vidas.
Y a veces también, como decía, Dios siempre está a nuestro lado y siempre va a acompañarnos. Muchas veces, como decías, no sabemos esperar o no hemos aprendido a aceptar la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Siempre, a lo mejor, así como ese pueblo impetuoso, que él quería que todo se le diera o que fuera en el momento que ellos quisieran, pero Dios tenía un propósito para la vida con ellos, para una transformación de su forma de ser, de actuar. Y muchas veces nosotros también, el Señor nos hace vivir ciertas etapas de nuestras vidas porque somos esclavos de muchas cosas. A lo mejor no somos esclavos como el pueblo de Egipto, pero hay cosas que a nosotros nos tienen ahí en esclavitud, que muchas veces como la codicia, el orgullo y otras cosas que están en nuestro corazón, y el Señor quiere que esas también nosotros tengamos la libertad de poder dejarla atrás y haya una transformación. Yo creo que esa era la voluntad de Dios con el pueblo. Tenía que vivir una transformación de forma de pensar y de actuar. ¿Alguien más quiere opinar? Hermana Magali, Sí, hermano Benedicto. yo quiero referirme a las preguntas para el diálogo, Ujú. porque realmente lo que se acaba de leer de la experiencia de Israel, podríamos decir muchas cosas, pero estas preguntas nos confrontan a nosotros como personas. Y la verdad es que hemos fracasado más de alguna vez. Creo que es escaso el número de personas que puede decir que nunca ha fracasado. Es escaso. Y el fracaso, el no lograr algo, significa un aprendizaje para nosotros. Y lo que sentimos cuando fracasamos, claro, es realmente esa sensación de no lograr algo. Pero nosotros que estamos aquí en este momento estudiando, tenemos a Dios, y por eso la pregunta 3 nos pregunta, ¿existe un lugar para Dios en el fracaso? Sí existe. Existe porque el fracaso para Dios, en manos de Dios, es una posibilidad de crecer para nosotros. Es una oportunidad de crecer. El fracaso siempre deja una lección de vida. Y si la sabemos tomar con la ayuda de Dios, la podemos hacer. Y usted nombró una palabra que no se usa mucho en el lenguaje habitual, la resiliencia, ¿no es cierto? Que es la capacidad de enfrentar el fracaso sin que te deje muchas huellas dentro de uno, ¿no es cierto? Y también la capacidad de superarlo. Y nosotros como pueblo de Dios podemos apoyarnos firmemente a través de la fe en las promesas de Dios. Cuando Él dice que no hay imposible para Dios. Cuando dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Cuando dice que Él es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de tribulación. Y así podíamos nombrar una serie de promesas que si a través de la fe nos aferramos a eso, quizás no entendemos el por qué. No entendemos el por qué, pero sí sabemos que Dios ahí está presente, que Dios nos va a sacar de ese lugar. Y en otro lugar dice algo muy lindo, dice que Él nunca va a poner una prueba más allá de lo que podamos soportar. Nunca lo va a hacer, nunca. Y uno se acuerda de Job, y realmente Job, ahí sí que le llegó una y una tras otra, hasta el momento que decía él que maldito el día en que nací, ¿no es cierto? Llegó a ese extremo. Y Pablo dice que nosotros estamos abatidos, pero no desesperados. O sea, nosotros no llegamos a ese punto en que ya se destruye nuestra personalidad y
no llegamos, sino que a través de la fe nos aferramos a Dios. Y Dios convierte ese fracaso en una victoria. De eso estoy seguro. Convierte eso en una victoria y en una oportunidad para crecer junto a Él. Eso podría opinar en relación a esas preguntas para el diálogo, hermano. Gracias. Gracias, hermano Benedicto. Muy importante lo que usted nos dice. Siempre el Señor está con nosotros y todas estas experiencias hacen que nosotros vamos creciendo y madurando en todo lo que vivimos. Sobre todo tenemos que sacar lo bueno de todas las cosas, experiencias malas y los fracasos. Siempre hay que rescatar lo bueno y es un aprendizaje que todos aprendemos. Ana Cecilia, ¿tú también querías opinar? Querida hermana Magali, uno no puede dejar de hacer la similitud entre el peregrinaje del pueblo en el desierto con la vida de uno, como decía mi hermana Mónica. Y la verdad es que la condición de respuesta que nosotros tenemos frente a las pruebas y frente a la adversidad es muy diferente cuando iniciamos el peregrinaje a cuando ya llevamos un cierto tiempo y somos más conocedores de la voluntad de Dios. A mí hay un versículo que me confrontó muy fuerte, y sobre todo en mis inicios, que está en Deuteronomio 8:2, cuando dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte y para saber lo que había en tu corazón, y si habías de guardar o no sus mandamientos. Y la verdad es que la primera vez, cuando no tenemos ese crecimiento y esa madurez en el Señor y fracasamos, créame, nos rebelamos, nos da rabia, resentimiento, reclamos, murmuración, porque muchas veces creemos que nuestra vida va a ser absolutamente más de dulce que de agraz. Por lo tanto, nos sentimos muy mal frente al fracaso. Nos rebelamos, inclusive frente a la adversidad. Y a medida que vamos conociendo más de Dios, cada oportunidad vamos comprendiendo que Dios lo emplea para en nosotros a trabajar sobre nuestras vidas. Y nuestro corazón y nuestras respuestas, la verdad es que van cambiando. Somos más humildes frente a la voluntad de Dios, somos más dóciles, somos personas que somos más obedientes, y el fracaso o el dolor lo enfrentamos con humildad, confiando en nuestro Señor. Y dice, pero he aquí yo los atraeré y les llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Creo que sí existe un lugar para Dios en el fracaso, porque justamente es allí, en esos momentos, cuando Dios más habla a nuestro corazón. Es cuando más escuchamos la voz de Dios y es cuando más dirige nuestras vidas. Así que es una palabra, es un relato maravilloso podernos dar cuenta de que increíble. Fíjese que frente a esa adversidad dice que Él lo hace para descubrir y sacar a la luz lo que hay en nuestro corazón. Que cuando partimos, de verdad, somos muy parecidos a este pueblo, reclamamos por todo. Y muchas veces decimos, pero ¿por qué? Y la casa, y que el piso, y que los niños, y que el trabajo, y que esto, y que la ropa. Somos muy similares. Y creo que Dios realmente vamos viendo la obra perfecta que Él va haciendo en nosotros. Y con la misma honestidad tenemos que decirle al Señor, sí, Señor, pues en realidad ahí se descubre lo que hay en nuestro corazón. Porque yo me recuerdo que mi primera Navidad, cuando tuvimos un problema con mi enfermedad, me recuerdo que esa Navidad fue muy austera. Y yo le decía a mi marido, ¿cómo es posible que no tengamos regalos? Y que sean regalos tan pequeños, y yo pensé que podríamos haber hecho esto y esto otro. Y mire la tontera, hoy día lo miro y digo, Dios mío,
cómo has obrado en mi vida. Si en ese entonces me preocupaba de esas cosas y reclamaba, y reclamaba. Entonces, si nos miramos hacia atrás, por dónde el Señor nos ha traído, qué maravillosa es la obra de Él, ¿verdad? Yo me gozo mucho porque yo creo que el Señor muchas veces lo hacemos que se enoje y otras veces lo hacemos sonreír. Que el Señor les bendiga. Gracias, hermana Cecilia. Así es. Muchas veces, como el pueblo de Israel tuvo 40 años para poder aprender, tuvo que pasar una generación. Nosotros también en este caminar de la fe también vamos cada día aprendiendo. Vamos, como decía nuestra hermana Cecilia, nuestro hermano Benedicto, y es un aprendizaje día a día. Y vamos madurando. Yo creo que ese es lo bonito de creer en este Dios. Él no nos apura, es decir, va con nosotros caminando en nuestra forma de ser, poco a poco nos va transformando y los va liberando también. Creo que la enseñanza de este caminar en la fe, el pueblo tuvo que volver a, algunos eran creyentes, otros tuvieron que aprender en ese caminar a creer y tener fe en este Dios, porque no todos eran creyentes. Entonces creo que era más difícil la tarea y así los que eran tenían fe y creían en este Dios les costaba, me imagino los que no eran, que también iban ahí en este pueblo, entonces era más difícil. Pero como dice, Dios se tomó su tiempo para cambiar la vida y la mente de cada uno de estos hombres. Así también el Señor hace con nuestra vida. No todos vamos al mismo nivel. Unos van madurando primero y otros van más atrás. Y también van otras generaciones detrás nuestro también que van en este caminar de la fe. Y también nosotros somos como ese ejemplo también para ellos. Yo creo que también como líderes de nuestra iglesia, también se nos hace a veces, muchas veces difícil en el sentido de que todos queremos que caminen al ritmo de nosotros y no es así. O cuando hacemos una actividad o proponemos un programa y vemos que la respuesta no es tan así, y a veces se produce desánimo, pero tenemos que entender que cada uno de nosotros tiene un proceso y debemos respetarlo. Y no todos van a querer lo mismo que uno y uno tiene que aprender a respetar también. Creo que eso también es una enseñanza como a nosotros como líderes que tenemos que ir también. Y como decía el hermano Benedicto, tener esa resiliencia, ¿ya? De anteponerse, de pararse frente a la adversidad, frente al fracaso, a sobrellevar aquellas situaciones. Creo que es muy importante también eso. Vamos a continuar, que tengo acá otra cosita. A ver, tengo acá, bueno, lo que decía. Muchas veces las personas se mueven por la vida con objetivos a corto plazo, es decir, no se involucramos activamente en un determinado proyecto de vida, esperando ver mañana esas transformaciones anheladas. Y cuando esos cambios no los vemos patentados en la conducta de las personas, nos sentimos fracasados y nos decepcionamos de Dios. Perdón, ahí está con minúscula, me quedo mal. Y de la vida. Sin embargo, la Biblia nos confronta con un proyecto de vida que se puede definir como de largo plazo, o sea, un proyecto de vida que es intergeneracional. Dice, la teología bíblica nos enseña que la libertad no es una cuestión de conversión, es una cuestión de conversión. El esclavo liberado debe convertirse a una nueva forma de vida que llamamos libertad, en donde sus acciones responsables
son la base para que esta nueva forma de vida avance. O su negligencia implica que retroceda. Dice, enfrentar la vida con la mente de un esclavo de una persona libre. El filósofo Friedrich Nietzsche, algo así, en su libro Así habló Zaratustra, dice, criticaba a un cierto tipo de cristianos que se enfocaban más en reproducir la mentalidad del esclavo que enseñar a vivir. No alcanzo a ver acá. No la tengo acá. No alcanzo. Ay, perdón, me fui de nuevo. A vivir, Arriba, sí. arriba, Ajá. de donde están todas tus imágenes de la foto, hay distintas formas de cómo poner a todos los oyentes. Entonces ahí colócalo con una sola línea y ahí Ya. te va a permitir poder ver. Sí, porque no alcanzo a ver la diapositiva. O igual que un PowerPoint, lo puedes la imagen subirla o correrla también. Son dos opciones. Aquí arribita aparecen una rayita, un cuadrito o más en línea. Ya, ahí lo voy a... Dice, como estaba diciendo, enseñar a vivir los cristianos y cristianos en plena libertad en Cristo. Y ahí dice, hay un texto bíblico en Primera de Corintios, que dice, del 10:23, dice así. 10:23, dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Es decir, nosotros tenemos la libertad que el Señor nos da, pero así no todo lo que tenemos, que vemos en este mundo nos conviene. Y tenemos que tener ese discernimiento de ver qué nos edifica y qué es lo que nos conviene. El Señor nos dio libre albedrío, pero también tenemos que ver cada uno de nosotros qué es lo más conveniente para nuestras vidas. Y dice, por otro lado, Erich Fromm, en su libro Miedo a la libertad, describe el dilema humano de su miedo a ser libre, tragedia que se observa dentro de la historia de la humanidad. En Juan 10, versículo 10, dice así: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es decir, el Señor nos ofrece una vida plena, una vida que va más allá de esta vida y que esa es la seguridad que nosotros debemos tener, que con Dios todo es mejor, tenemos una vida mejor, una vida llena de esperanza y una vida plena. Dice, estas obras modernas nos enseñan que hablar de la libertad del ser humano es una situación compleja, pues en ella inciden múltiples factores que ayudan o dificultan esa liberación, a saber, la cultura, el tipo de religiosidad, la familia, la época, la clase social, la educación, la psicología, etc. Dice, bueno, aquí ya hemos hablado de esto, de qué aprendemos de de esta historia para sobrellevar nuestros fracasos. Ya estuvimos hablando sobre eso. Y para conclusión, dice, Moisés y Aarón perdón, no alcanzo a ver, voy a tener que cambiar de nuevo. Dice, Aarón nos enseña a ser resilientes frente al aparente fracaso, a no desistir y morir en el intento. Nos enseña a darle un sentido liberador a la vida en medio de las dificultades, a ver la vida con trascendencia, a largo plazo, para no ser tragados por la rutina de lo cotidiano,
Nos enseñan que las personas deben llenar de trascendencia su quehacer cotidiano, de su trabajo cotidiano, y por muy duro y mecánico que sea, debe tener un propósito mayor, como es el caso del albañil. Un albañil no solo es una persona que pega ladrillos con cemento, es una persona que construye catedrales. Moisés comprendió que su verdadera misión no era solamente el sacar esclavos para adorar a Dios en el desierto. Su misión era transformar la mentalidad de una persona nacida en esclavitud, que vive para ser esclava, en una persona plenamente libre, que asume la responsabilidad de su forma de vida y que acepta en su libertad vivir bajo la dependencia de Dios. Es decir, esa es la enseñanza de hoy día, que nosotros debemos depender de Dios, esta vida que tenemos. Tenemos la libertad, el Señor nos da la libertad, pero también debemos aprender a usar esa libertad que el Señor nos entrega, porque como dicen, no todo no todo nos conviene y no todo nos edifica. Y también aprender a vivir en este proceso, en este peregrinaje que nosotros tenemos de la vida. El Señor también va con nosotros, transformando nuestras vidas. Todo aquello que no es bueno, agradable, nuestra codicia, nuestro orgullo, nuestra rebeldía. Hay muchas cosas que también hay un proceso que tenemos que cambiar. Y el Señor va transformando nuestras vidas de a poco. Así como vamos buscando la intimidad con el Señor, de ir creyendo en este Dios, Él va transformando también nuestras vidas. Creo que es un proceso que nunca vamos a terminar. Yo creo que mientras vivamos, el Señor va a ir moldeando y cambiando y transformando nuestras vidas. Así que esa es la lección de hoy día, queridos hermanos. Espero que les haya gustado y gracias por su compartir, por sus opiniones muy importantes que ayudan a que esta clase sea, ¿cómo se llama?, más llevadera y todos aprendemos. Para mí es difícil, como decía, hacer clases, no es mi fuerte, pero trato de hacerlo lo posible. Y ya también me permite aprender y aprender con ustedes. Así que, hermano, esa es la lección de hoy día, y que ya la próxima semana no sé a quién le corresponde, pero está muy interesante. Creo que todas estas clases nos han edificado, y es como el otro día comentábamos, de como que lo que estamos viviendo, lo que realmente necesitamos, porque muchas veces las clases que hemos tenido otras veces obviamente son importantes, pero ahora es como que nos estuvieran hablando directamente a nosotros, a la congregación, a los hermanos de este Talca, de este Linares, que realmente es que Dios lo que nos está hablando en estos momentos. Así que eso, hermanos, sería la clase. Dejo la oportunidad a Mónica para que podamos terminar esta clase, o alguien quiere hacer un comentario o algo más, dejo también la oportunidad. Solamente, hermana, decir que se evidencia a través de las opiniones de los que intervenimos que usted logró el objetivo de la clase. Transmitirnos a nosotros el objetivo de la clase y la esencia de lo que nos quería entregar. Por eso, muchas gracias, hermana. Gracias, hermano Benedicto. Gracias. Gracias a ustedes por su opinión, creo que es muy valiosa y muy importante. Aporta sus conocimientos, verdad que ustedes también tienen. Creo que uno aprende con ustedes también, son maestros. Así que eso. Querida Magali, yo quería destacar la segunda parte. Creo que en esta clase podríamos dividirlo en dos segmentos, ¿cierto? Uno que tiene relación directa con el peregrinaje y lo que sentía el pueblo frente a la frustración de comparar su vida pasada con la vida que estaba viviendo en el desierto. Pero Mónica hizo una acotación que es muy pertinente para la segunda parte, que es con respecto al temor. Y ella decía, somos realmente libres, y la verdad es que yo creo que lograr
este cambio, esta metanoia, este cambio de mentalidad nos cuesta mucho con respecto al temor, porque nosotros aún guardamos mucho de eso de la esclavitud, ¿cierto? De no tener la suficiente confianza, fe y cubrirnos en el amor y en la protección de Dios. Y él decía, y me llamó, fíjate, muchísimo la atención eso que decía ahí, que muchas veces el tema cultural, el tema psicológico de las personas, el tema de la religiosidad y hace que nosotros se nos dificulta el poder realmente sentir esta libertad que Cristo vino a darnos. Dice que nos hizo libres porque pagó un alto precio por nuestras vidas, ¿cierto? Y yo pensaba que en el fondo dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Esto está en Primera de Juan 4, 18. Y ahí está el perfecto amor. Nosotros a lo mejor no logramos todavía experimentar el perfecto amor sobre nuestras vidas de parte de Dios, porque estamos de camino, estamos siempre en este proceso de conocerle y que cada día que lo conocemos sentimos más el amor de él. Hasta nuestra mirada, si nos preguntara quiénes dicen ustedes que yo soy, a lo mejor cambiaría de lo que pensábamos antes, ¿cierto? Como que se engrandece a medida que nosotros vamos conociéndolo más y que se va revelando más por medio de las escrituras y de nuestras experiencias de fe. Y me parece tremendamente relevante lo que dijo Mónica con respecto al temor y cómo nos sentimos a veces, ¿cierto? Que no tenemos esa libertad de poder desarrollarnos hasta en el servicio del Señor, porque somos temerosos, pensamos, nos sentimos muchas veces. Yo siempre en mi oración le digo al Señor, Señor, hazme como una barca que va a ir mar adentro, suéltame mis amarras, porque a veces uno siente como que uno no puede navegar porque todavía está como atado al muelle y necesitamos sentir el amor de Dios para que eche fuera todo temor de nuestras vidas. Seamos hijos productivos, que sirvamos con esa libertad al Señor, sin temores, sin vergüenza, sin trabas. Así es que muy bonito, Magali, muchísimas gracias. Muy bonita la clase, muy productiva. Se agradece y creo que comparto lo que dice mi hermano Benedicto. Nos sentimos profundamente interpelados por la palabra. Así que muchísimas gracias. Gracias, hermana Cecilia, por todos también sus conocimientos y sus opiniones. Son valerosas. Terminamos, Mónica, te doy la oportunidad a ti para terminar y hacer cierre de esta clase. Amén. Bueno, yo creo que como último comentario, cada vez el Señor nos va confrontando más en todos estos estudios que hemos estado viviendo en este tiempo. Bueno, igual lo agradece, algo quiere más de nosotros el Señor. Y el Señor siempre trata de hablarnos de una u otra forma. Y colocándome un ratito en el lugar del pueblo israelita, bueno, ellos en el ambiente también que vivían, un ambiente hostil, de arena, de piedra, claro, ellos igual no era una comodidad. Y hoy en día nosotros tenemos muchas comodidades, como por ejemplo esto, que no podemos estar en el templo, pero el Señor nos da estos medios de la tecnología de poder conectarnos. Pero pareciera que aún así, el pueblo no quiere escuchar siempre al Señor, o igual hay cierta como rebeldía en nosotros y no estamos siempre como debería ser en gratitud a todas las bendiciones del Señor que nos entrega a diario para darle un poco más de su tiempo, más que nada en eso. Y yo creo que el pasar en dificultad o en fracaso también, eso nos ayuda a crecer. Eso es necesario porque en esa búsqueda del Señor, porque le necesitamos, a veces le pedimos a gritos, el Señor en ese momento también moldea nuestro carácter, moldea nuestras vidas. Siempre el Señor tiene propósito de bendición para cada uno de nosotros, para cada uno de sus hijos. Así que Magali, muchas gracias
este estudio. Estuvo muy bueno, muy interesante. Como digo yo, cada vez uno como que se va más entusiasmando más en el tema y quiere saber más, aprender más, y gracias al Señor porque nos da estas instancias. Vamos a ir finalizando. Podríamos terminar con una oración y le vamos a pedir a nuestro hermano Benedicto, que le agradecemos también ahí el de Linares que se ha sumado a esta clase. Esperemos que el resto de los hermanos de Linares puedan ir sumándose más, como también en Talca. Y orar, seguir orando, agradecer primeramente por esta clase, pero también orar por nuestro pastor Nelson, que el Señor siga obrando en su salud, por este tiempo de duelo que también están viviendo como familia, por todas las necesidades, así también como la hermana Angélica también, que partió su tío también a la presencia del Señor 2 días atrás. Y seguir orando también por Anaís, que Bernardita me comentaba delante que al menos hoy día había comido un poquito mejor, así que eso ya es un gran avance, yo creo, a lo que se está orando en bienestar de esta niña que es Anaís Rojas. Hermana Y Cecilia. Sí, querida Magali, como consejera de jóvenes, Bernarda me comentaba que, bueno, lo mismo que nos comparte Mónica, que Anaí está bastante bien, que ha estado alimentándose, que no, hasta ahora no ha sido necesario instalarle sonda, que está de buen ánimo, y lo que sí me pedía, si fuese factible, compartirle a los jóvenes para que se estuvieran contactando con ella, porque ella está con su celular y está comunicándose por WhatsApp y recibiendo llamados. Así que cree que le haría muy bien si los jóvenes también pudiesen empezar a contactarse con ella. Ella me lo solicitó para que lo compartiera a ustedes. Amén, hermana Cecilia. Yo le voy a comentar a Jocelyn y a los jóvenes para que ellos estén en contacto con ella. Muchas gracias. amén. Así que eso, así hermano Benedicto, usted no pueda despedir en la oración, como habíamos dicho, y orar por las necesidades. Y agradecer a cada uno de los hermanos presentes, deseando que Dios les bendiga. Amén. Gracias, Señor, por este doble privilegio en esta tarde. Y queremos, Señor, en primer lugar, darte gracias por todo lo que a través de nuestra hermana tú nos has mostrado y nos has enseñado. Señor, que podamos mirarnos como en un espejo a través de la palabra que nos revela, Señor, nuestras propias necesidades, nuestra propia necesidad de crecimiento en muchas áreas, Señor, para alcanzar la victoria que tú tienes prometida y la vida abundante que tú quieres que vivamos, Señor. Te damos gracias por ello en primer lugar. Y te queremos pedir, Señor, como se ha estado ya pidiendo, por Anaí, Señor, gracias por esta noticia, Señor, que nos muestra que tú eres un Dios de misericordia, un Dios de bondad. Gracias, Señor, porque tú estás allí en ese lugar, junto a ella, Señor, ayudando en su restablecimiento. Te damos gracias por esta muestra de tu amor. Seguimos pidiendo, Señor, también por la familia pastoral. Señor, en un momento en que el pastor acaba de salir de una situación tan crítica que también la familia de alguna manera también lo ha experimentado, Señor, viene este asunto de la muerte de su hermano, el fallecimiento de su hermano. Sabemos que son situaciones muy dolorosas. A pesar de nuestra fe en ti, a pesar de nuestra esperanza, Señor, como seres humanos nos dolemos también y vivimos momentos de interrogantes. A ti te gusta, Señor, que te interroguemos a ti acerca de algunas situaciones. Y queremos pedir que a través del Espíritu Santo tú puedas llegar a toda la familia pastoral, de acuerdo a cada uno según su necesidad, y puedas ministrar, Señor, en cada corazón y en cada vida en este momento. Te queremos pedir, Señor, por la hermana Angélica y la familia, Señor, que han experimentado la muerte de un ser querido también. Señor, son situaciones límites, Señor, en que toda nuestra fe es puesta a prueba, Señor.
en que todo lo que hemos proclamado a través de la palabra es puesto a prueba, Señor. Y te rogamos que puedan salir victoriosos de esta prueba. Pero también mires el corazón humano, Señor, y entregues consuelo, entregues paz, entregues esperanza y entregues seguridad. Te damos gracias por ello. Así llevamos delante de ti todos aquellos hermanos y hermanas y personas, Señor, que han pedido, Señor, que oremos por ellos. Los llevamos delante de ti en este momento para pedir que tú sigas ministrando, Señor, en cada vida y sigas mostrándote como un Dios de misericordia, como un Dios de bondad, como un Dios de amor. Porque como hemos aprendido, el amor echa fuera el temor. Que todas estas personas puedan sentir esperanza, puedan sentirse cobijados por ti, Señor, puedan sentirse abrazados por ti, Señor. Gracias porque tú puedes hacerlo y ellos pueden experimentar lo que estamos pidiendo en oración, Señor. Gracias porque habrá una respuesta gloriosa de parte tuya. Eso lo anunciamos, Señor, y lo declaramos en este momento, Señor, porque sabemos que tenemos un Dios grande para quien no hay nada imposible. Y por eso te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Eso sería todo por hoy, hermanos. Muchas gracias y que el Señor les bendiga. Y si Dios los permite, nos vemos mañana en el culto al mediodía. Así. Chao, chao. Bendiciones.